Muy buenas noches. Iniciamos el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista El Redentor. Estamos en Bogotá, Colombia, y estamos hablando acerca de la historia del cristianismo. Y la persona que nos está guiando en este caminar histórico es el académico Joel Sar. Buenas noches, hermano Joel, ¿cómo ha estado? Buenas noches, yo estoy bien, muchas gracias. Entonces, hermano, estábamos hablando de la posreforma, o sea, los acontecimientos después de la reforma, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, hermano, tiene los micrófonos. Adelante. Gracias. Empezamos a hablar de forma panorámica la vez pasada. Ahora lo que queremos hacer es hablar de las colonias en los Estados Unidos, las colonias de Nueva Inglaterra, porque ahí es donde sigue también la historia de el protestantismo. Las colonias norteamericanas inglesas comienzan en 1607 en un lugar que se llama Jamestown, que quiere decir el pueblo de James, el pueblo de Jacobo, en honor al rey Jacobo, quien era el rey en 1607 en Inglaterra, y esta ciudad, esta aldea de Jamestown, estaba en lo que hoy es el estado de Virginia, y que es el territorio llamado así por la reina Elizabeth, la reina virgen. Entonces le llamaron el territorio Virginia. Cualquiera que sepa de la colonización de las Américas rápidamente se dará cuenta que estamos hablando más de 100 años después del descubrimiento y el comienzo de la colonización del Caribe y sus contornos. La primera colonia norteamericana inglesa es en 1607, pero Colón ya había llegado desde 1492, ¿verdad? Es cuando descubrió las Bahamas, llegó a Cuba, y en diciembre de 1492 se le hundió la Santa María cerca de la isla que hoy es la República Dominicana y Haití. En 1498, Colón llegó a la isla de Trinidad y de ahí al continente, al Orinoco, y la tierra de Colón. Así que cuando fundan la primera colonia los ingleses, Colombia lleva ya 100 años de contacto europeo. Vamos a repasar un poco de eso para conectarnos con la Reforma. Santa Marta se fundó en 1525 y ese es el año en el cual William Tyndale estuvo en Wittenberg y conoció la obra de Lutero. Estuvo ahí estudiando hebreo. El traductor inglés William Tyndale, cuando se fundó Santa Marta. En ese año también es el año en el cual se casó Lutero, 1525. Así que así lo pueden recordar si van a Santa Marta. Se fundó en 1525, el mismo año en el que se casó Lutero. Cartagena fue fundada en 1533. Un año después, Ignacio Loyola fundó la Sociedad de Jesús, los jesuitas. Así que Cartagena es más antigua por un año que los jesuitas. Cali se fundó en 1536, cuando la primera edición de la Institución de Calvino se publicó. Popayán fue en 1537 y Santa Fe de Bogotá en 1538. Y ese fue el mismo año en el cual corrieron a Calvino y a Farel de Ginebra. Y Calvino tuvo 29 años en 1538 y es cuando se fue a Estrasburgo. Y ahí estuvo con Martín Bucero y estuvo pastoreando ahí algunos años antes de poder regresar a Ginebra para quedarse ahí. Hernando de Soto está explorando en 1539 lo que es Florida, así que está en el continente, pero él obviamente no es un inglés. En ese año también, 1539, Antonio de Mendoza pone la primera imprenta en todo el continente americano en la ciudad de México. Y ahí es donde empiezan a imprimir en este continente. Nicolás Copérnico
ha escrito su libro y se ha muerto, pero se publicó en 1543 con la explicación del Sol como el centro alrededor del cual gira la Tierra. Esto es interesante notar que casi un siglo después, en los años 1600, René Descartes tiene un libro que también explica la misma idea heliocéntrica, que la Tierra gira alrededor del Sol, pero no la publicó por miedo de repercusiones, por lo que le han hecho a Galileo. Entonces, 100 años después de que Nicolás Copérnico ya puso la idea y se publicó, todavía estaban teniendo problemas y René Descartes escribió un libro, pero le dio cosa y no lo publicó. En 1545 arranca algo muy importante que se llama la Contrarreforma, la Reforma Católica. Es cuando empieza el Concilio de Trento, y es en el Concilio de Trento que realmente se define por muchos años hasta el Segundo Concilio Vaticano lo que es el catolicismo. En 1550, España logra el pináculo de su poder e influencia con la unión por matrimonio de la casa de Isabel la Católica y Fernando a la casa del emperador Carlos V, que es el emperador que tuvo que ver con Lutero. Y en ese momento, en ese pináculo de poder de España, se juntó cuando se juntan el poderoso emperador Carlos V a la casa del real de los católicos, pues crecen los territorios del imperio, y España es donde se llega a ubicar el emperador cuando se muera, cuando abdica Carlos V y reparte su imperio entre varios. Es a este punto, este poder junto con la influencia marítima de la exploración de los recursos del Nuevo Mundo se debe a la circunstancia que los ingleses no colonizan mientras los españoles y portugueses le están dando duro. Los ingleses no tienen la misma influencia sobre el mar que tienen los españoles y los portugueses, por tener todo ese poder e influencia del imperio atrás de ellos. En 1588, la armada de Felipe de España y mucho más de Europa, Felipe no solo era Felipe de España, a él le pertenecían grandes partes de Europa, esta armada que él mandó contra Inglaterra queda derrotada por la ayuda de una tormenta que muchos dijeron mandó Dios para salvar a Inglaterra. Y es a partir de entonces, del momento en que perece la armada y el poder marítimo de España, que buscan lanzar los ingleses su fuerza marina, porque son una isla, tienen muchos barcos, han sido piratas y oportunistas en cuanto al mar, se vuelven una fuerza más poderosa y más organizada y eventualmente ponen colonias, como lo viene siendo la de Jamestown en 1607. Y todo eso para explicar por qué es que los ingleses no tienen colonias antes. Pues porque están dominando los mares los españoles y los portugueses, y hasta que no se les quitan muchos buques en 1588 no pueden crecer las otras partes, y es a partir de ese momento que abren colonias en Norteamérica los ingleses. Bueno, mirando más cercanamente a los puritanos, las frustraciones que tuvieron los puritanos en Inglaterra llevaron a muchos a marcharse al Nuevo Mundo, que allí había campo para ellos. Hemos hablado en otros programas de las frustraciones de los puritanos con la reina Elizabeth y con el rey Jacobo, y porque ellos se dieron cuenta que no les iba a ir bien en Inglaterra, no iban a lograr sus propósitos. Es en esos momentos, cuando se están abriendo colonias en 1607, que empiezan a pensar, pues de pronto nos vamos al Nuevo Mundo. Por querer reformar más a su país y no poderlo hacer, se volvieron muy sensibles a la maldad que había en su país. Unos de los separatistas, de los que se llamaban separatistas, que son puritanos, que ya dicen, pues ya no se puede cambiar esta cosa, y se separan, ellos huyeron a Holanda. Pero en Holanda les pareció que no podían criar sus hijos bien por la mala influencia de la gente,
porque había demasiado pecado para ellos en Holanda. Y así al fin los peregrinos separatistas se lanzaron al Nuevo Mundo a fundar una ciudad donde no hubiese influencia tan maligna de las malas sociedades de Inglaterra y Holanda. Holanda era un país mercantil y se estaba volviendo un lugar de mucha riqueza. También se estaba volviendo un lugar en donde habría una especie también de puritanismo, que se está explorando mucho por los estudiosos de hoy. El siglo XVII fue para la Holanda un siglo dorado con muchos de sus famosos pintores. Si uno busca los pintores holandeses famosos, va a encontrar que sus fechas son muchos de ellos del siglo XVII. En Holanda tenían una iglesia establecida, reformada, tenían muchas universidades y se había tolerado variedad religiosa ahí desde más temprano que en otros lugares, ya que en Holanda, como hemos dicho en otros programas, fue donde más mártires hubo al comienzo de la Reforma. Y algunos de los separatistas ingleses de ese tiempo les pareció que las sociedades europeas eran muy malas y estaban condenadas, y así arriesgaron todos los peligros para irse a vivir en un lugar desconocido. Yo realmente dudo que Holanda en los años 1600 tuviese cosas peores que uno hoy encuentra en Filadelfia o en Bogotá, pero la gente vive en las percepciones que tienen y a ellos les pareció terrible vivir en Holanda. Como a la gente mayor a veces cuando notan cambios en la sociedad también les parece que, uy no, esto es peor que lo que yo conocía antes. También había entre los protestantes un sentido apocalíptico que comenzó con Lutero. Es el sentido de ser el pueblo de Dios contra un mundo que se está viniendo en contra del pueblo de Dios. O sea, no es lo normal de que el mundo está en contra de nosotros, pero que se están viniendo en contra de nosotros. Que somos un pequeño remanente sin defensa que no pertenece ya al orden temporal y está de paso nomás peregrinando hasta un destino eterno. Y eso es verdad en parte, pero ellos lo exageraban. Y el sentido apocalíptico busca apartarse de las sociedades corruptas para no ser contaminadas por ellas, por sentir que en poco tiempo viene el fin, así que se puede hacer. Y es en parte por esto que llaman al Papa Anticristo en toda la época de la Reforma y lo siguen haciendo en las confesiones del siglo XVII y en la nuestra. Así que en 1620 llegan los famosos peregrinos a Plymouth, Massachusetts, al norte de donde planeaban caer. Ellos son separatistas que fueron a Holanda, lo encontraron demasiado malo, regresaron y luego regresaron a Inglaterra y salieron de ahí para Norteamérica. ¿Hay preguntas hasta ese momento? Sí, hermano, tenemos un par de preguntas. Esteban pregunta, ¿Holanda se mantuvo católica en la historia? No. En la guerra de los 80 años se independizaron de Felipe y de España y del gobierno católico y en parte por patriotismo establecieron una iglesia protestante que fue muy fuerte, especialmente en el siglo XIX y también en el siglo XVII. Tenemos muchos libros hoy de buena gente holandesa. Se están traduciendo al inglés, se están estudiando mucho. Son del siglo XVII. No sé mucho de Holanda en el siglo XVIII, pero en el siglo XIX ahí están muchos teólogos que se consultan hoy. Abraham Kuyper, muy famoso holandés, primer ministro, que también escribió sus ensayos sobre el calvinismo, tuvo muchas enseñanzas influyentes, especialmente en la gente reformada del día de hoy. Y siguen habiendo en Holanda gente protestante, aunque pues quizás es un país más secular, también tiene catolicismo, pero tiene muy fuerte iglesia reformada también. La segunda pregunta es, ¿la mayoría de los peregrinos que llegan a Estados Unidos son solo de Inglaterra o también vienen de otros países? Son ingleses y escoceses
en estos momentos. Van a venir a Pensilvania muchos alemanes. Mis antepasados son gente de Alemania. Va a haber inmigración alemana por causa de persecución religiosa. Entonces, en los primeros años son en gran parte angloparlantes de Escocia o el norte de Irlanda. Algunos escoceses se van al norte de Irlanda y del norte de Irlanda se pasan a los Estados Unidos o a Norteamérica, porque no existen Estados Unidos en ese momento. Son muchos ingleses, yo creo que la mayoría son ingleses. Un comentario acerca de lo que los peregrinos buscaban de la separación porque están afectando su fe. Es algo que de alguna manera se ve o se ha visto, como nos decía Joel, en la historia, y lo vemos con fuerza en los hermanos que van tomando la reforma y van asumiendo ciertos principios reformados, y algunos, obviamente no todos, sienten que tratar de guardar una pureza más estricta en muchos aspectos hace que sean como enemigos del mundo y que todas las personas estén contra ellos, y a veces se sobredimensiona esas situaciones en cosas que de pronto realmente no están pasando, ¿no? Sí, porque a veces sucede, ¿no? Vivimos dentro de nuestras percepciones. Entonces, si nuestra percepción es exageradamente negativa, pues eso puede, como dices, sobredimensionar lo que está sucediendo. Yo creo que hacemos eso bastante, pues con algo de razón, ¿verdad? Porque el mundo no es nuestro hogar, el mundo no es nuestro amigo, pero a la misma vez, aunque añoramos salir de él, si nos toca vivir aquí porque en el decreto de Dios, pues así Él nos puso a estar aquí, tenemos que ser parte de nuestra sociedad, porque es donde vive cualquier ser humano, o sea, o está dentro de su sociedad o funda una nueva, pero es muy difícil salirse uno de su tiempo y de su sociedad, a no ser que se vuelva perseguidora de cristianos, ¿verdad? Sí, y a veces, por ejemplo, una vez tuvimos una situación jurídica con la iglesia y fuimos con un pastor a donde el funcionario del distrito, y el funcionario nos explicaba cómo solucionar el problema, y el problema efectivamente era un problema solucionable de unas equivocaciones, y este pastor amigo empezó a regañar al funcionario y decirle si es porque somos cristianos, es porque la iglesia católica no le dice nada y a nosotros sí, cuando en realidad lo que estaba tratando de hacer el funcionario era de explicar que esto era independiente de cualquier tipo de fe o credo, sino que era un error jurídico que se había cometido por parte de, en cierto sentido, nosotros, por parte de las normatividades, pero realmente no era culpa de nadie. Pero el pastor pensaba y lo regañaba pensando que era un ataque a la fe. Sí. Eso pasa mucho, ¿no? Sí. Se crea uno en la mente como que toda situación problemática que se pueda presentar dentro de la congregación o de las normatividades de leyes o de cualquier cosa es un ataque a la fe. Ciertamente habrán cosas, ¿no? Como estamos hablando, habrán cosas, pero no necesariamente todo se trata de eso, ¿no? Sí, hay que tener sabiduría. También hay que mirar las cosas debidamente, y a veces pues es más fácil sacar conclusiones sin realmente considerar cuál es la realidad. A veces, y nos gusta pues pintarlo a veces peor de lo que es. A veces lo opuesto, ¿verdad? Mejor de lo que es. Pero el punto es que pues uno tiene que mirar la realidad como es. Así es. Tenemos un comentario de David, dice, se puede llegar a sectarismo. Uh-huh. Sí, digamos se puede llegar a esa situación. Y Cristian hace una pregunta.
¿Cómo piensan los reformistas europeos el descubrimiento del nuevo continente? Que yo sepa, yo no sé mucho de lo que ellos dicen. Quizás hablan de ello, pero que yo sepa no lo mencionan. Ellos tienen demasiados problemas en donde están y con lo que están tratando de hacer. Están logrando realmente poder sobrevivir, que haya reforma, que llegue a la siguiente generación, que se pongan bases firmes de buena educación para poder perpetuar la reforma. Así que realmente, que yo sepa, no están pensando mucho en el nuevo mundo. Los puritanos son los que van al nuevo mundo buscando lograr una reforma más completa, y de ellos vamos a hablar, pero los del continente europeo, que yo sepa, no piensan mucho en eso. Los únicos que se lanzan al nuevo mundo son más por motivos de comercio. Los holandeses hacen eso. Listo, hermanos, seguimos adelante. Ok. Así que, en 1620 llegan los famosos peregrinos a Massachusetts, los separatistas que llegan a Plymouth. Son separatistas huyendo de persecución del gobierno inglés. El gobierno inglés no tolera separatismo, sí tolera puritanismo, pero el separatismo es otra cosa. Y están huyendo de eso y de la corrupción de la sociedad holandesa. Entonces ellos llegaron como colonizadores, pero les llamamos peregrinos aquí porque solemos enfatizar su motivación religiosa. Pero son colonizadores, y es una de las grandes diferencias entre la colonización de Suramérica y la de Norteamérica. Porque en Suramérica buscan hacerse ricos para regresar a España y tener honor. Lo que hace, por ejemplo, Jiménez de Quesada. Se viene al Nuevo Mundo, funda Bogotá, se hace rico, se regresa a España y gasta muchísima plata, tanta que se le acaban los fondos y tiene que regresar al Nuevo Mundo a buscar más. Pero esto no es lo que hacen estos peregrinos, estos colonizadores de Inglaterra. En Norteamérica, los colonizadores ingleses no vienen de paso, sino que vienen a quedarse y buscar dónde criar sus hijos, poner sus iglesias y establecerse permanentemente. Es una de las diferencias que me parece interesante. Tiene otras consecuencias, pero no vamos a entrar mucho en eso, porque se aparta de nuestra historia de la iglesia. Entonces eso es 1620. En 1630 llegan puritanos, ¿sí? Los puritanos que no son separatistas, a la misma colonia de Massachusetts, pero se establecen en otra ciudad, en otro lugar. Ellos son los que llegan a Cambridge, le llaman su lugar Cambridge, y son los que fundan la Universidad de Harvard, la primera de Norteamérica, en 1636. En ese momento ya está la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha estado desde 1538. Entonces le lleva a la primera universidad de Norteamérica, la Universidad de Harvard, casi 100 años, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y están en Perú y en México universidades que vienen desde 1551. Así que Harvard no es la primera del continente americano, porque ya están otras puestas por los españoles y las órdenes católicas, supongo. Estos puritanos que vienen en 1630 y no son separatistas y establecen la Universidad de Harvard y están en Massachusetts, son independientes en cuanto a su forma de gobierno eclesial, es decir, son congregacionalistas, no son presbiterianos. El libro que detalla la política congregacionalista, que se llama Las llaves del reino, fue escrita por uno de ellos, uno de estos puritanos que se vino a Massachusetts, a Norteamérica, que se llamaba John Cotton. La forma de organizar la iglesia congregacional en ese momento en el mundo, entre los puritanos le llamaban
The New England Way, es decir, a la manera de Nueva Inglaterra o al estilo de Nueva Inglaterra. Hasta en Inglaterra le llamaban así. La forma congregacional le llamaban, es la forma que usan en Nueva Inglaterra. Y es la forma de organizar la iglesia que va a dominar todo ese territorio que es muy importante para los Estados Unidos. Ese territorio que va de la frontera del estado de Nueva York hacia el norte y abarca todos los estados que ahí están hasta Canadá. Pero estos puritanos sí creen que es el deber del gobierno apoyar la verdadera religión. Y esto lo toman en forma total. Creen que el gobierno debe apoyar el cristianismo, el protestantismo y en particular el calvinismo congregacional que ellos afirman es lo que enseña la Biblia. Y en su colonia, en la Nueva Inglaterra, así hacen las cosas. A eso vinieron. No toleran diversidad religiosa y hasta corren a todos los que no estén de acuerdo con ellos. Por más que se puedan morir cuando los corren. Corren a un hombre muy famoso que se llamó Roger Williams. A él lo sacaron a que se muriera en el invierno. Y si no lo amparaban los indios, él se hubiese muerto de frío en el invierno porque lo corrieron los puritanos a Roger Williams. Él se volvió muy enemigo de los congregacionalistas puritanos de Massachusetts. Él fundó la colonia de Rhode Island, que es el estado que queda al sur. Es un estado muy pequeñito al sur de Massachusetts. Se llama Rhode Island. Y él dedicó ese estado a la libertad de religión. Y publicó libros contra los puritanos teócratas. Y hasta por un momento muy pasajero, porque él fue muchas cosas, este hombre, Roger Williams, fue un bautista por un breve momento en su vida. Pero él sí se dedicó a la libertad de religión porque a él lo corrieron por no estar de acuerdo y él dijo eso no está bien. Y él vivió durante el siglo XVII en los tiempos de los primeros bautistas en Inglaterra. Y por eso quizás bajo influencia de lo que ellos estaban haciendo, él se hizo bautista. Aunque no se quedó bautista. El problema de los congregacionalistas teocráticos de Massachusetts, que están en la Universidad de Harvard, son puritanos, es que eran muy calvinistas, pero también creían que uno debía profesar su fe personal para participar en la membresía, porque eso es parte de ser congregacionalista. Entonces, eso no lo tiene que hacer alguien que es miembro de la iglesia anglicana, no tiene que profesar su fe, ¿verdad? Pero ellos decían, no, esto se debe hacer. Entonces lo están haciendo en su colonia. Entonces al comienzo, cuando primero llegan, todo bien, todos son miembros, todos son cristianos, todos profesan fe. Pero ¿qué pasa a medida que pasan los años? ¿Todos sus hijos profesan fe? Pues eso no sucede. Algunos sí y algunos no. Y aumentan los que no. Y por eso ya dejan de ser en alguna forma parte de la sociedad en la que viven. ¿Sí? Ya no pueden ser miembros en la iglesia donde todos asisten a la iglesia. Y aunque después, si quieren que les bauticen a sus hijos, no pueden bautizar a sus hijos porque no profesan fe y no se han hecho miembros. Y si no hacen eso, pues les dicen no podemos bautizar a sus hijos cuando ustedes los traen. Porque los congregacionalistas bautizan a los niños. No son bautistas en ese sentido. Y entonces están en toda la sociedad sin otra alternativa de iglesia porque no hay tolerancia de diversidad. Todos tienen que ser como ellos son en esa sociedad de Massachusetts. Y hay gente que no puede participar casi por no ser miembros ni en la iglesia y tampoco en el gobierno porque solo buenos cristianos pueden gobernar en ese momento. Entonces, por el motivo del bautismo, porque hay gente que quiere bautizar a sus hijos aunque no están profesando fe y no son miembros, lo que hacen es establecen lo que le llaman el medio pacto en 1662. Permiten que se bauticen los hijos de los que no profesan fe
para poder ser parte de la comunidad. Es casi como tener ciudadanía, ser bautizado. Entonces dicen, no, pobrecitos, dejémoslo entrar, hagamos un medio pacto. Porque esa gente tampoco es bautista, no bautizan, no suelen bautizar, pueden bautizar a adultos, pero todos los que están bautizando son niños, como en una sociedad católica. Y la fe de los abuelos de algunos es lo que permite entrar al medio pacto al hijo de alguien bautizado que no profesa fe pero quiere bautizar a sus hijos. Y ese es el medio pacto que va a causar problemas en Nueva Inglaterra después, como veremos. Estamos al punto medio. ¿Vamos a pausar o hacer preguntas primero? No, hermano, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Okay. Entonces ya regresamos con Tertulia Teológica.